Jesús, mi Señor, mi Salvador y mi guía, y como siempre inicio con la palabra de Dios, Mateo 6:33, uno de los mejores versículos de la Biblia. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, que todas las demás cosas vienen por añadidura. Siempre tenemos que estar con el Señor, con todo lo que Él implica y con la justicia que Él imparte en cada uno de nosotros. Miren, se está hablando, aunque solamente algunos voceros del gobierno que lo han estado planteando, pero ya... Perdón, Eury, antes de ese comentario tuyo, que no quiero contaminarlo. Ok. Ayer tú hablabas de cómo se ha comportado la fe. Estadísticamente hablando, tú dices que la pandemia ha fortalecido la fe. Sí, fue una encuesta que hizo el Centro Económico del Cibao, propiciada por Acento. Una encuesta que hicieron, 1.200 personas entrevistaron para ver cómo había estado la situación de la fe en medio de la pandemia. Y el resultado final, dieron muchos datos de varias cosas, preguntaron, pero en sentido general, más del 90% de las personas que fueron entrevistadas ratificaron o multiplicaron su fe y su creencia en Dios y en Jesús en medio de la pandemia. ¿Y a qué le atribuyen entonces ustedes la pandemia? ¿A un castigo o a una creación de Dios? Según la encuesta, o sea, porque estamos hablando de la encuesta, según nosotros, esto no es ningún castigo de Dios ni nada, sino que es fruto de la actuación de los seres humanos. Eso es una cosa. Pero la encuesta puso 4 comentarios que la gente respondió. El 30% respondió que era un castigo de Dios. El 32% respondió que era el pleito entre Estados Unidos y China. Como el 10% respondió que era fruto de un laboratorio que había fracasado con algo. Y el 1% dijo que fue Trump que lo tiró. O sea, es más o menos sí, esa fue más o menos los resultados. Fue una encuesta muy bien hecha. Pero la mayoría cree entonces que fue un castigo de Dios. No, el 30%. El 32% cree que fue el pleito entre Estados Unidos y China. Pero, bueno, casi igual. Terceras partes, 2 terceras partes. Una creyó que fuera un castigo de Dios y otra que era los conflictos entre China y Estados Unidos. Esa fue la... Decía entonces que se está hablando, y algunos voceros del gobierno ya lo estaban planteando, de el pacto fiscal, la reforma fiscal. ¿Por qué? Evidentemente, el gobierno está en una situación, desde el punto de vista de recursos, muy difícil. Yo particularmente creo que es contraproducente en estos momentos hablar de pacto fiscal o de reforma fiscal, aunque lógicamente entiendo la situación del gobierno. Pero creo que es contraproducente porque hay que esperar todavía un tiempo para empezar a plantear una serie de situaciones que tengan que ver con la nueva evaluación fiscal. Porque cuando se habló del pacto fiscal, cuando se aprobó en la ley que estableció este pacto, junto con el pacto eléctrico y junto con el pacto educativo, ustedes recuerdan, ¿verdad? Lo que tiene que ver con una serie de elementos importantes que planteó la ley de desarrollo nacional. Y entonces, evidentemente, que esto conlleva a que hay que evaluar la nueva situación que se está viviendo para hablar de la nueva orientación del pacto fiscal. Es decir, como muy bien dice el economista Luis Vargas ha planteado una serie de elementos que tienen que tenerse en cuenta, porque él con mucha claridad, yo lo comparto absolutamente ese aspecto, lo que planteó la ley 112 del 2012, concretó la Estrategia Nacional de Desarrollo, era un pacto fiscal en función de una realidad que vivía la economía dominicana hasta ese momento y que estuvo prácticamente igual hasta principios del año pasado. Pero para este año son realidades absolutas y totalmente diferentes. Es cierto que hay una necesidad del gobierno de tener una serie de ingresos importantes, sobre todo por la caída de los ingresos que ha habido, eso es verdad, pero hablar de pacto fiscal, hablar de reforma fiscal integral en este tiempo, creo que no es bajo ninguna circunstancia conveniente. Y Luis Vargas plantea algunos elementos que yo quiero comentar, que dice que deberían primero tomarse en cuenta antes de empezar a hablar de eso. Uno es una situación evidentemente política. Ahora mismo no hay condiciones para un acuerdo político, lamentablemente. ¿Por qué? Porque todo el mundo está concentrado en lo que tiene que ver con el problema del COVID, ahora con la vacunación. Entonces, el PLD en un congreso, la Fuerza del Pueblo en otro congreso. Es decir, ahora mismo no hay reales condiciones para abordar con lo que implica desde el punto de vista político este pacto fiscal. Pero esto hablando
en la connotación general. Pero desde el punto de vista propiamente de lo que tiene que ver con la situación económica, dice él que hay una situación especial con lo que puede ser el incremento de la pobreza y con la desocupación, con el desempleo. Dos elementos que han variado de manera significativa a las condiciones que teníamos anteriormente. Entonces dice Luis Vargas, yo comparto esa inquietud de que debe hacerse una evaluación de esta realidad antes de discutirla y evaluarla en términos concretos con datos reales, antes de ponernos a discutir la posibilidad, porque en la medida en que aumenta la desocupación, es decir, en la medida en que hay más desempleo, hay menos impuestos por esa vía, a los ingresos de quienes están trabajando. Y en la medida en que se incrementa la pobreza, también hay una situación que conlleva a que vayamos en la orientación de dar más ayuda desde el punto de vista social a quienes están siendo afectados por esta situación especial. Entonces, estemos claros, dos elementos, dice Luis Vargas: pobreza, desempleo, que tienen que ser tomados en cuenta con datos reales, no con datos inventados, no con datos de otro tiempo, sino con datos reales, para poder tener una visión clara de lo que se va a plantear. Lo segundo, y creo que también es otro planteamiento que hay que tomar en consideración, dice, hay una situación especial de bancarrota prácticamente de las pymes. O sea, las micro, pequeñas y medianas empresas están en una situación muy difícil. Entonces, hay que hacer una evaluación concreta. Hay un plan específico del gobierno en torno a eso. Pero entonces, un pacto fiscal, una reforma fiscal implicaría, aunque uno no quiera, de alguna manera afectar incluso ese propio plan. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Y en la otra cara, dice Luis Vargas que hay que tener en cuenta también cuáles son los sectores en términos reales, no en lo que tú te inventas, en lo que tú crees, sino en términos reales, cuáles son los sectores que han sido más favorecidos en medio de esta crisis, cuáles han tenido más ganancias, cuáles han tenido ganancias medias, para tú saber hacia dónde orientar esta reforma fiscal. No puede ser en función de lo que pasó anteriormente, que son los datos que se tienen, sino los datos reales de esta situación. Y finalmente dice que hay que hacer una evaluación de por qué algunos elementos de las reformas fiscales que hemos hecho anteriormente, que casi todos han sido parches, más que reformas propiamente integrales, cuáles no han sido efectivos y cuáles han sido las razones para no venir con esa misma medida a colocarla ahora y que al final de cuentas entonces haya un serio problema. Es decir, estas causas a mí me parecen sumamente válidas, que el gobierno tiene que tener presente, y el discurso que he oído ya varios funcionarios no es ni de reforma ni de pacto fiscal en este momento. Vamos a hablar de una readecuación de cómo garantizar que quienes han beneficio pueda haber de alguna manera mayor cooperación con el Estado o mayor estimulación del Estado para que ellos puedan aportar algunos elementos extras impositivos, pero jamás ni quitar las ayudas sociales, que veo que ya se está hablando de que en abril se quitan las ayudas sociales, ni quitar las ayudas sociales, trabajar el asunto del desempleo con mucho cuidado y seguir apoyando a las pymes. Esa es la tarea del gobierno fundamental. Esa es la orientación que debe haber, y dejemos el pacto, el acuerdo, la reforma, lo que usted quiera llamar desde el punto de vista fiscal, para otro momento. Por otro lado, miren, yo he tenido un discurso de hace bastante tiempo del asunto de que la vacunación se iba a convertir en un serio obstáculo. Lo dije hace un tiempo largo, cuando empezó a hablarse de vacuna en medio de la pandemia. ¿Por qué? Porque evidentemente la vacunación es un proceso que le va a pasar. Yo decía, lo mismo que pasó estas cosas cuando empezó la pandemia. ¿Qué pasó? Había una demanda tan grande, ustedes se acuerdan que criticaron mucho el gobierno anterior porque no daba mascarilla, porque no daba gel, ¿por qué? Porque lo que pidió no llegaba a tiempo. Problema de oferta y demanda. Cuando una mercancía tiene una demanda tan grande, aumenta su precio y la producción generalmente no se corresponde de manera inmediata cuando hay crisis. Y ahora hay una crisis. Eso mismo está pasando con las vacunas. Exactamente igual, peor, porque los países que la producen o que tienen más recursos o pueden pagarla más cara o pueden imponer una serie de condiciones para que precisamente le llegue primero a ellos y no a nuestros países que no producimos vacunas. Entonces yo sabía que eso se iba a dar. Cuando el gobierno anunció que hizo un acuerdo y que le iban a dar vacunas, que le iban a mandar, qué sé yo, cuántas mil vacunas en un mes, yo no dije nada, pero planteé que había que hacer el plan de vacunación primero y prepararse
Bueno, ahí parece que se frizó. Eury, vamos a ver, ya. Pero yo te veo bien. No y me prepararse, es uno que se frizó un poquito aquí. Repítelo de prepararse. Se frizó de nuevo. Bueno, ahí se frizó de nuevo. No sé si ustedes están, bueno, tienen el retorno, porque yo tengo el retorno. Eury, escucha. Yo te escucho bien. Bueno, ya okay, pero entonces ahí concluyendo. Está perfecta la transmisión. Yo te oigo bien. Sí, concluye. Se había frizado, entonces, pero ya ahora no. Ok. Decía entonces finalmente que cuando se decía que iban a llegar las vacunas en marzo y AstraZeneca en su página decía que iba a ser en agosto, que el gobierno debería tener presente eso porque evidentemente iba a haber dificultad para las llegadas de las vacunas. Está habiendo dificultades y van a seguir habiendo. Todavía el plan, yo supongo que debe estar listo, pero no se lo han enseñado a nadie. El gobierno debe empezar a discutir el plan en la medida en que siga esforzando para que lleguen las vacunas. Los criterios de prioridad, la forma en que se va a hacer y esta inquietud que ha planteado ya varias personas de que solamente es el gobierno que la implemente y que pueda haber el sector privado, que se siente con el sector privado y pueda autorizar a una parte responsable del sector privado a también ayudar al gobierno en torno a eso. Porque si un grupo de empresarios decide traer vacunas con el control, lógicamente, del Ministerio de Salud. Pero ya el gobierno compró toda la vacuna. No, pero el gobierno contrató 20 millones de vacunas. Ya no necesitan más. Pero el problema es que como no están llegando... pero oye lo que yo te digo. ¿Y qué vamos a hacer con las 20 millones que ya compramos? Bueno, ¿cuándo van a llegar, José? ¿Cuándo van a llegar? Pero, Eury, es que no hay... Oye, la vacuna está sujeta a producción. ¿Tú entiendes? Está sujeta a producción. Nosotros la compramos la vacuna. No, hay empresarios que dicen que pueden traer vacuna ahora mismo. Pero tú no tienes control de... ¿Pero qué control de calidad tú tienes de esa vacuna? Que el gobierno tenga el control de lo que estoy diciendo. Pero ¿cómo tú la vas a tener si tú no controlas el proveedor? Bien. El gobierno está comprando la vacuna.